Buenos días. Dios les bendiga, bendiciones. Vamos a dar inicio a este servicio de estudio bíblico de la mañana. Acompáñenme a orar, por favor. Padre Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos has regalado, Padre. Gracias por nuestros empleos. Gracias por todo lo que nos has proveído en esta semana, el alimento, la bebida, el vestido, Padre. Gracias por nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres. Gracias por toda esa hermosa familia que tú nos has regalado. Nuestra compañera, nuestra esposa, nuestros hermosos peques, hijos, Señor, gracias por ellos. Te ruego en un especial momento que nos perdone nuestros pecados que hayamos cometido de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión, Señor, y que ahora que vamos a oír tu palabra, seas tú con nosotros y nosotros contigo en todo momento, Padre, para que podamos entenderla, comprenderla, Señor, y ponerla por obra en nuestras vidas, Padre. Bendice a cada uno de nosotros y que en este primer día de la semana todo lo que hemos preparado para ti, mi Señor, llegue como luz fragante, tanto el estudio, oraciones, cantos, la cena, la ofrenda, la predicación de este día, que sea todo para su honra, Señor, y lo hemos hecho para usted, Señor, y espero que vea nuestros corazones y que vea la sinceridad en donde le alabamos y le adoramos, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos estudiando, hermanos, el libro del profeta Oseas. Por favor, los móviles en modo vibrar. Móviles en modo vibrar, por favor. Le damos la bienvenida a todos ustedes y que Dios nos llene de bendición esta mañana. El profeta Oseas está en el Antiguo Testamento. Profeta Oseas, abramos nuestras Biblias y vamos a hacer un pequeño recuento para continuar con el capítulo 12 que toca para el día de hoy. El tiempo del profeta Oseas es un tiempo difícil, es un tiempo complejo, ya que realmente hay una guerra espiritual. ¿Por qué hablo de guerra espiritual? Porque cuando usted decide adorar a otro Dios que no está en la palabra de Dios, que no es el de la creación, tú entras en guerra con el mismísimo Dios. Y Dios se declara a sí mismo: yo soy Jehová de los ejércitos. Si Dios se proclama como Jehová de los ejércitos, no es que Él es un Dios que no tiene el ejército. Inclusive Jesucristo, en el tiempo de su ministerio, cuando Él estaba clavando en una cruz, cuando lo sentenciaron a muerte, el gobernador Pilato y toda la turba que lo llevó, Él respondió: si yo no fuera una cruz voluntariamente, mis legiones vendrían a defenderme y lucharían por mí. Estamos hablando en términos de que Dios posee un ejército de ángeles fieles, ahora posee una iglesia de guerreros y soldados fieles. Amén. Entonces, esta guerra que tiene Oseas, que le está exhortando al pueblo, es para que ellos entiendan que cuando tú te vas en pos de un Dios pagano, de un Dios ajeno, Dios les dice a ellos: tú que le oras a dioses hechos de palo, que no ven, que no oyen ni caminan, tú que vas en pos de Baal y del camino de Jeroboam, que hace lo malo ante mis ojos. ¿Qué hizo Jeroboam? ¿Se recuerdan Jeroboam en el tiempo de Oseas? Quería hacer sus propios ritos dentro del culto de Dios. Dios ha dicho que entraréis una vez al año para que hagas holocausto, y la expiación del becerro, del carnero que vayan a ofrecer es un año de perdón. Igualmente el sumo sacerdote entrará y hará tal cosa. Vino Jeroboam y dijo: vale, me parece excelente lo que ha dicho Dios, pero yo quiero incluir algo más. Muy típico de los dictadores, muy típico de los que van siempre no sujetándose a la palabra, sino que van por sus propios bienes, sus propios beneficios, queriendo inculcar al pueblo culturas totalmente paganas. Antíoco Epifanes, voy a hacer más atrás la historia. Antíoco Epifanes, en el tiempo cuando estaba Daniel el profeta, hubo
un momento cuando estaba la caída de Roma, la transición entre los 4 generales de Alejandro Magno, llegó el imperio de Roma, y ese momento que estaban las alianzas humanas, que Roma estaba muy quebrada, Antíoco Epifanes dedicó su vida entera a profanar el templo de Dios, a sacrificar cerdos, animales impuros dentro del altar de Dios. Inclusive quiso erradicar el judaísmo de la mente de todo Israel. Entonces, hay personas que dedican su vida, como Jeroboam, como Antíoco Epífanes, como reyes que hacen lo malo ante los ojos de Dios, a erradicar de tu mente lo que es la palabra y lo que ha dicho Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre de todo en este momento. Entonces, ¿por qué fue destruido el pueblo de Israel? La palabra, cuando dice, porque le faltó el conocimiento, no es que ellos no conocían a Dios, no es que ellos no sabían la voluntad de Dios, es que ellos no querían obedecer a la palabra de Dios, porque desecharon el conocimiento, lo desecharon. Sabemos que decir mentira es malo, pero yo sigo mintiendo. Sabemos que engañar a mi matrimonio con una tercera persona es malo y lo sigo haciendo. Sabemos que llevar a ira a mis hijos sin razón, la palabra lo dice, tampoco puedo actuar de tal manera. Yo no puedo ser un mal padre o una mala madre. Entonces ellos desecharon toda la voluntad de Dios. Qué increíble me parece que Jesucristo, tiempo del Nuevo Testamento, estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, hablando palabra de Dios, confesando profecías, examinándose ellos mismos, no, exhortando al pueblo, y Jesús les dice, sí, hagan lo que ellos están diciendo, pero sus vidas no la imiten, porque ellos son sepulcros blanqueados, son tumbas vivientes. Ellos realmente, cuando Dios se expresa de una forma tan difícil de entender de que una persona es una tumba, de que tienen las caras blanqueadas, es que por fuera te puedes ver muy bonito, te puedes ver muy arreglado, muy decorado, porque acuérdate que el sumo sacerdote del tiempo de Jesús tenían el cinto de oro. Imagínate tú en la cabeza, hermano, por favor, una prenda de un cinto de oro, le colgaba de medio lado una pequeña cartera o un bolsillo donde cargaban lo principal de la ley de Dios, diciendo que ellos son el sumo sacerdote, ellos son la autoridad de Dios. Pero Jesús dice, no omiten sus vidas. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque a veces nosotros queremos decirle, voy a tomar al hermano como ejemplo, hermano Jorge, por favor, me hace el favor y usted no mienta. Y el hermano Alejandro lo que hace es mentir en su vida. Yo no soy testimonio de estar exhortando a una persona. Y esto es un consejo a todos. Cuando usted no es testimonio en algo, preferiblemente dígalo. Yo estoy trabajando en ello para poderlo hablar. Una vez un predicador en Venezuela, parado al frente de la iglesia, yo le hice una pregunta. Hermano, ¿qué pasa con esto con el matrimonio? Estábamos hablando del libro de Cantar de los Cantares. Y hermano, yo no soy digno de responder ni puedo tener testimonio a respuesta de esa pregunta porque estoy trabajando en mi matrimonio, todavía con ese problema. Entonces, la humillación, la humildad de reconocer que tú no eres digno de estar diciendo cosas que realmente no cumples en tu vida. Como lo dijo el profeta Esdras inquirió la palabra la palabra de Dios, la puso por obra en su vida y después fue a exhortar. Esto es un resumen de lo que hemos visto. Oseas se casa por orden de Dios con una mujer adúltera. Usted me dirá, pero Dios, ¿cómo ordena tal cosa? Sí, Dios ha ordenado al profeta Oseas, ve y te vas a casar con una mujer de adulterio. Vas a tener hijos en fornicación. Vas a hacer todo lo malo que yo te voy a ordenar para que tu propia vida sea un ejemplo para que exhortes a Israel, no en cuanto a la vida matrimonial, en cuanto a la vida espiritual. Así como un hombre se siente dolido en su corazón cuando la esposa lo engaña, así cuando una esposa se siente dolida cuando su esposo lo engaña, ese dolor tan fuerte que siente una pareja cuando tú te enteras que hay otra persona allí, irrumpiendo tu matrimonio, irrumpiendo tu relación, ese dolor es el que quiere mostrar Dios de cómo se siente cuando tú vas en pos de Dios separado. Un dolor que el mundo no sabe controlar. Un dolor
que quizás cuando yo busco un consejo, por ejemplo, usted me pregunta, hermano, voy a poner un caso matrimonial. Hubo un problema de adulterio, ¿qué hacemos? Si yo me voy al mundo a un psicólogo, la respuesta va a ser, usted se puede divorciar y usted puede acabar con su dolor. Y las mejores formas de hacerlo son estas, para que usted no salga peleado, ya tenemos separación si hay niños aquí, pero si usted va a la palabra de Dios, Dios dice que absolutamente todo se puede perdonar. Y ahí es donde yo me pongo en los pies de mi Maestro Jesucristo. Si Jesús estaba colgado en una cruz, muriendo por un asesino, muriendo por un violador, muriendo por un adúltero, por un mentiroso, muriendo por los que le entregaron a la muerte, muriendo por Caifás y Anás, que cogieron a Judas Iscariote, lo sobornaron con 30 monedas de plata y le dijeron, ve y entrégale, con un beso santo. Jesús estaba en una cruz colgado, muriendo porque los mismos que le entregaron, y después se les recuerda, Jesús clama a gran voz, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Pero yo cuando tengo un problema matrimonial, lo primero que pienso es un divorcio. En la relación matrimonial, en el profeta Oseas, su esposa es adúltera, sus hijos son en fornicación, y Oseas no está pensando en un divorcio. Oseas está pensando en recuperar su matrimonio. Oseas está pensando en restaurar su vida matrimonial. Si yo tengo ese pensamiento en toda manera de mi vida, no tan solo en mi matrimonio, con mi trabajo, con mis compañeros de trabajo, con mis familiares. Yo conozco personas y amigos que llevan años que no se hablan con sus propios hermanos de sangre, que no le hablan a la mamá o no le hablan al papá. Quizás el papá fue un borracho en la familia, deshonró a su madre, pero es tu padre. Sigue siendo tu papá. Si no fuera por ese borracho que como tú te expresas hacia él te dio la vida. Y hay forma de cambiar un corazón de una persona. Hay formas de darle gracias a Dios por todo. Y Oseas va a exhortar con su propia vida cómo se siente Dios, cómo nos sentimos cada uno de nosotros. Así empieza el capítulo 12, hermanos, del libro del profeta Oseas. Versículo 1, que nos va a leer, por favor. Amén. Amén. Efraín anda tras el viento, va en pos del solano. Constantemente aumenta la mentira y la destrucción, porque hace pactos con los asirios y se lleva a Egipto el aceite. Amén, hermanos. ¿Cómo se entiende este versículo? Está un poco complejo de entender. Puse una versión que se llama Dios habla hoy, un poco más entendible. Génesis tiene nueva versión internacional, también se entiende un poquito. Dice, Efraín se alimenta del aire. ¿Usted no se ha puesto a pensar cuánto aire consume usted? ¿No se ha puesto a pensar en algo tan sencillo como que el aire de la creación que Dios nos ha dado, usted lo necesita para vivir? El agua de la creación lo necesita para subsistir. La comida necesita usted para poder estar en este mundo. Cosas creadas por Dios. Y Dios que te da el aire para vivir, que Efraín se alimenta de este mismo aire donde habitamos nosotros. ¿Qué hace él? Se va siempre no se va hacia la tierra prometida de Canaán, no se va a la tierra que fluye leche y miel. Su corazón, su mente y su alma no está yéndose a donde Dios le quiere que vaya. No, ellos están pensando atrás. Ellos están pensando continuamente a dónde estaban, cómo estaban y qué estaban haciendo. ¿Qué pasó en Egipto, hermanos? Con el pueblo de Israel. Les pregunto. ¿Cómo estaba el pueblo hebreo ahí? En esclavitud. Esclavos. Y el faraón, Ramsés II, si no me equivoco en la palabra, me corrigen por favor, creo que es Ramsés II, lo tenían oprimido al pueblo de Israel. Pero ellos vuelven otra vez y quieren regalar aceite. Los inciensos están honrando a dioses paganos. Su corazón, aunque es de Dios, se está alejando más de Dios. Y Dios le está diciendo, no aumentes en mentiras, en tu violencia, y no hagas pactos con los asirios que yo no te he mandado, ni te vuelvas tu corazón otra vez a Egipto. Yo te estoy trayendo a una mejor tierra, una tierra que fluye leche y miel. Versículo 2 al 5, hermano, por favor. Que lo tengan, lo pueden. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob, conforme a sus caminos pagará, conforme a sus
hacernos, tomó por el calcañar a su hermano y por su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Él le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Amén. Aquí hay una historia muy hermosa, muy bonita, que Oseas está recordando para que el pueblo también entienda qué ha ocurrido con personas que se han desviado, siendo de la misma tribu de Judá, se han desviado del camino, pero ellos han tratado de enderezar su senda. Se llama Jacob. Jacob, bueno, vamos un poquito más atrás. Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. Este Jacob, cuando nace, es el segundo en nacer, son gemelos, pero nace de segundo, entonces la primogenitura o el privilegio total del tiempo judío era para el primero que naciera de la madre. Este caso era Esaú, y Esaú, como él era un hombre muy guerrero y era cazador, él siempre iba afuera a cazar animales, traer comida a casa. A cambio, Jacob era más del campo, más de ovejas y más de cosas más sencillas, pero Esaú no, Esaú era muy fuerte. Pero Esaú y Jacob, siendo dos hermanos, se conocen muy bien. ¿Usted tiene un hermano de sangre? ¿Tienen? ¿Cómo se conocen los hermanos de sangre? Jacob conocía a su hermano y sabía que cuando un hermano, en este caso cuando Esaú tuviese hambre, él iba a aprovechar lo que quisiera de Esaú, porque Esaú cuando tiene hambre, cuando el vientre le suena, cuando en ese momento tiene muchísima hambre, ya no le importa ni siquiera su primogenitura, no le importa la bendición de Isaac, no le importa la descendencia ni de nada, él le importa es comer. Jacob lo engaña con su madre, por eso es que dice, lo hiere en el calcañar, su propio hermano. Lo engaña y le vende el plato de lentejas, ese guiso rojo, se lo come y ya Jacob tiene la bendición de Isaac, pero fue una historia muy difícil en mentira, en engaño. ¿Cómo inicia Dios al elegido Jacob en complot con su mamá, haciendo una mentira? Disfrazaron a Jacob con pieles para que su padre, que era ciego, lo tocara. Sí, este es Esaú, está peludo, es velludo el hombre. Y huele como él, mira, huele a cazador. Sí, este es mi hijo, voy a bendecirle. Isaac bendice a Esaú en su mente y en su corazón, pero físicamente estaba Jacob. El engaño y la mentira. Pero ¿qué hace Jacob para redimirse? ¿O cómo hace Jacob para cambiar su vida, para que Dios lo vea diferente? Porque si empieza su vida con una mentira, siempre todas las mentiras salen a la luz. Efectivamente. Jacob estaba aterrorizado de su hermano Esaú, porque Esaú le dijo, te voy a matar cuando mi padre muera. Y cuando te lo dice un guerrero, un hombre de casa, que te destruye y te mata un león o te mata un oso, tú que eres insignificante contra un oso y contra un león, y te dice un cazador que te va a matar, yo pienso que el temor llenó a Jacob y se huyó y fue, porque su mamá le dijo, vete a la tierra de un pariente mío que se llama Labán. Y allá por lo menos vas a trabajar con Labán. Y trabajó 20 años. Vamos a leer un poco la historia. Trabajó 20 años. Jacob regresa a su padre después de haber trabajado 20 años con Labán y trabajó 20 años para obtener las hijas de Labán, que se llamaban Raquel y Lea. Y puso en el camino todo su ganado, y en cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Parán, para volverse Isaac su padre a la tierra de Canaán. Jacob todo lo que tenía lo encaminó a la casa de su padre. Pero Labán había ido a trasquilar a sus ovejas, y Raquel, esta es la parte importante, la esposa de Jacob, ¿qué pasó? Hurtó, ¿qué cosa? Los ídolos de su padre. Labán era un pagano, Jacob era un hombre de Dios. Jacob se casa con Raquel y Raquel sigue las costumbres de su padre y coge los ídolos de su padre. ¿Por qué ella coge los ídolos de su padre? Usted piense por qué Raquel, en el momento de la huida,
coge los ídolos de su padre, los esconde y se va. ¿Por qué lo hizo? Porque era lo que ella había sido aprendida en su casa, es lo que le habían enseñado. La generación de sus familias habían servido a esos ídolos y ella no podía dejarlo. No sabía otra cosa sino adorar a los ídolos de su padre. Pero Jacob va a hacer un gran trabajo. Los hijos de Isaac, Jacob, en este caso, tienen miedo por su hermano Esaú, por lo que le ha hecho, porque le robó la primogenitura. Los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte con 400 hombres con él. ¡Wow! ¿Qué recibimiento será? De un gran abrazo, hermano, tengo 20 años sin verte, te quiero mucho. Yo vengo con 400 hombres. ¿Cómo será el recibimiento? Entonces Jacob tuvo un gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. ¿Sabes por qué? Porque si atacaba un campamento de Esaú, el otro iba a salir libre. Estrategia militar, estrategia de guerra, está muy buena. Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. O sea, Jacob está pensando inclusive en su familia, está pensando en cómo prevalece su familia y su descendencia si hay una guerra contra él. Pero el fin de toda la historia, antes de pasar este pasaje, es que cuando Esaú se ve cara a cara con su hermano, no era para luchar. Eso a mí me conmovió cuando lo leí en la palabra, porque Esaú ve a su hermano, pero primero Jacob le manda reses de oveja, reses de ganado, y viene Esaú cuando se consigue. ¿Y qué es todo este animal? ¿Qué todas son estos rediles de oveja y estos rediles de ganado? ¿Para qué es esto? Eso lo envía a tu hermano Jacob, que todavía está unos cuantos kilómetros lejos, pero te está mandando estas ofrendas. Y Esaú enmudecido. Cuando se encuentran los hermanos, se abrazan. Y Esaú le dice a su hermano: ¿por qué me envías tantas cosas? Es que tengo miedo de ti. ¿Miedo de qué si eres mi hermano? ¿Miedo de qué si eres mi hermano? Pero ocurrió algo malo ocurrió, que aunque los hermanos se perdonaron y se abrazaron, lo que aprendieron los edomitas, que son los descendientes de Esaú, es a ir en contra siempre del pueblo de Israel, porque vieron y erradicaron en su corazón esa enseñanza. Pero entre los hermanos sí hubo una relación reconstruida. Ahora, Génesis 32 me dice que en ese lugar, cuando hablaba Oseas de que Jacob fue el que hirió a Esaú, pero igualmente Dios lo enaltece, es porque él luchó contra un ángel de Dios. Dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y con ellos sus hijos y pasó el vado de Jacob. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta la que rayaba el alba. Cuando dice la palabra luchó con el varón, era el varón del mismísimo Dios. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó en el sitio del encaje del muslo y lo desconstruyó en su muslo Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba, déjame porque está amaneciendo, ya va a salir el sol, no podemos seguir en esta pelea, Jacob, déjame ir. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Cuando tú necesitas reconstruir tu familia, cuando tú necesitas restaurar tu relación con Dios, cuando tú necesitas y sabes que estás mal ante Dios, tú eres de los Jacob que se pone a luchar hasta que raye el alba, hasta recibir la bendición de Dios. Tú eres el que se afana no tan solo por el dinero que va a perecer, porque igualmente es importante para mí, para mi familia y mi sustento, porque yo soy el proveedor del hogar. Eso está muy bien y es muy importante, pero más importante es recibir la bendición de Dios. Y Jacob, siendo rico, y Jacob teniéndolo todo, tomó a sus mujeres, a su familia, cruzó el Jordán y empezó a luchar. ¿Por qué? Porque necesitaba la bendición de Dios. Tenía todos los bienes materiales posibles, pero necesitaba la bendición de Dios. Y dije: no te voy a dejar, no te dejaré si no me bendices. El 27, y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Yo soy Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué se llama Israel? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Cuando tú lees ese pasaje y que el mismísimo Dios te dice: no vas a ser Jacob, ahora vas a ser Israel. Porque has luchado contra mí, y no tan solo por mí, sino también contra los hombres has luchado. Cuando tú luchas por la bendición de Dios,
Me voy ahora al Nuevo Testamento. Estás luchando por tu viejo hombre para eliminarlo, para erradicarlo. Porque lo que tenía antes, como viejo hombre, los vicios que yo tenía, o lo que yo hacía para desagradar a mis padres, a mi familia, o al mismísimo Dios, yo voy a luchar también con eso. Yo quiero la bendición de Dios y también voy a luchar para no tener eso que yo antes hacía. Y dijo a Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Aquí este pasaje yo lo puedo entender como si yo soy el padre de familia, en este caso, voy a ponerlo. Y a mí Dios me dice, Alejandro, voy a Betel porque ahí me tienes que elaborar, construir un altar para que me adores y te recuerdes de que tú en ese lugar estabas huyendo de tu hermano con un pánico terrible, dividiste el campamento, pero tú luchaste contra mí, con ese varón de Dios, ese ángel de Dios, y lo has vencido. Pero vamos a recordar ese momento en Betel. Yo podría decir a mi familia, esposa, hijos míos, cariño, Dios me ha llamado, quédense aquí que yo voy a ir a adorar a Dios. El hombre de Dios no actúa así. En ningún pasaje de la palabra de Dios usted va a ver un hombre de Dios yéndose solo a adorar al Padre. Nunca. Cuando Moisés se enfrenta a Faraón y Faraón le dice, sí, todo tu pueblo hebreo pueden ir al desierto a adorar a Jehová de los ejércitos, pero solamente irán los varones. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? No, Faraón. Yo voy a ir con mi esposa, con mis hijos y con mis ganados y con toda mi posesión a adorar a Dios en el desierto. Porque cuando Noé se le dijo desde arriba, Noé, construye un arca, no era para que Noé se salvara solo. Construye un arca, Noé, para que tú y tu casa se salven. Entonces, si yo pienso como piensa Noé, como piensa Moisés, como piensa Jacob, ve el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, vamos a empezar a limpiar la casa. Porque empezamos a limpiar desde adentro. Yo no puedo limpiar afuera si no he barrido dentro. Yo no puedo exhortar afuera si mi familia está en pecado. Yo no puedo exigirle nada a la iglesia si mi matrimonio no es un ejemplo. Quitar dioses ajenos que hay entre vosotros. Jacob sabía lo del ajeno. Jacob conocía lo que estaban haciendo sus mujeres. Quitad los dioses, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así piensa un hombre de Dios. Yo quiero ir a adorar a Dios. No, mi familia, mis mujeres, mis hijos. Quitad dioses ajenos, vamos a adorar al Padre. Por eso es que Oseas recuerda ese momento y hace eso. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. El amor y justicia sobre los cuales Oseas quería que su pueblo viniera son fundamentales en el carácter de Dios. Son esenciales para los seguidores. Hay algo que me llama mucho la atención. Una persona, yo le estaba predicando una vez, no puedo decir su nombre. Yo le predicaba y le dije, ¿por qué no te conviertes de tu maldad y te vuelves al Señor? Es muy fácil. Tú no sabes el daño que yo he hecho a este mundo. Le digo, el daño que has hecho a este mundo no lo sé. Yo también he colaborado y he cooperado con el daño al mundo. No creas tú que yo te estoy llevando palabra de Dios y yo no tengo un pasado de que arrepentirme. Y yo no tengo inclusive pecados ahorita que estoy cometiendo, que estoy corrigiendo y que me estoy esforzando por ser una mejor persona. Es que yo lo que hice no puede ser perdonado ni por el mismísimo Dios, porque yo he asesinado a personas. Y le digo, sí. Y el único texto que se me apareció en ese momento, le digo, ¿sabes que yo también soy un asesino? Yo también soy asesino, entonces. Porque yo cuando le levanté la voz a mi madre, y le dije, mamá, ojalá que yo me vaya pronto de esta casa y no viva más contigo para yo hacer lo que me da la gana. Hijo rebelde y contumaz. Y yo le dije, yo soy un asesino. Yo maté con palabras a la que me dio la vida. Tú has hecho al mundo
pero yo he hecho a la que me dio la vida, diciéndole palabras horribles, que yo me arrepiento, y después converso con ella, y ella me dice, hijo, tú no tenías idea de lo que hablabas. Eso es el amor de una madre. Nos hemos perdonado, amén. Eso es una historia muy bonita, pero el problema es que esta persona que ha matado gente, como yo también lo pude haber hecho con palabras, porque Dios lo dice, el que le dice necio a un hermano es reo de muerte, ¿no lo dice la palabra? El que ha herido a un hermano diciéndole con tu más rebelde, necio, ¿no está expuesto al infierno de fuego? Jesucristo dice en el Antiguo Testamento, no matarás, pero yo digo que cualquiera que se enoje con su hermano ya será culpable ante el concilio. ¿Cómo hago yo para volverme a Dios, aunque mi vida sea un desastre? ¿Cómo hago yo para pedirle a mi Dios que me perdone lo malo que me he comportado? ¿Cómo le pido yo a Dios tal cosa? ¿Cómo Dios es capaz de perdonarme un asesinato físico, verbal? ¿Cómo Dios me perdona a mí un adulterio mental o físico? Porque también el adulterio lo puedo hacer mental. ¿Cómo hago yo tal cosa? ¿Cómo hago yo para dejar de mentir? ¿Cómo hago yo tal cosa? No creas tú que hay que estudiarse la palabra de memoria y aprendérsela, ¿no? Lo primero que hay que hacer es pedir a Dios en oración. Confiar en Jesús, confesar a Cristo, bautizarse, limpias tu corazón de maldad, porque Jesús perdona todos tus pecados, luego mora en ti el Espíritu Santo. Y después que mora en ti el Espíritu Santo, ¿qué puedes empezar a decir? En Oseas, ahora lo entiendo, porque Dios me ha quitado la venda de los ojos, porque ¿cómo tú crees que va a morar Dios en un corazón de tinieblas? ¿Cómo crees tú que mora Dios en un corazón que está oscurecido, que no hay luz? Porque donde hay luz está Dios, pero en Dios ninguna tiniebla hay. Y si en mí hay tinieblas, Dios no va a estar conmigo. ¿Cómo pretendo entender la palabra sino que en mí hay tinieblas? Cuando yo estoy pensando siempre en lo de este mundo, en las cosas de este mundo, fíjense en mi cabeza, ahorita estoy concentrado en el estudio del profeta Oseas. Voy a hacer un paréntesis. Yo estoy haciendo eléctricamente un edificio en Coslada, la parte eléctrica. Y ahí hay multitud de problemas y multitud de situaciones que se me han presentado. El lunes tengo que irme a Burgos a trabajar en otro gimnasio y voy a regresar el día miércoles y vamos a estar, después iremos a Barcelona y entre semana estaré viajando. Pero mi pregunta, ¿será que yo soy capaz de dejar todo lo del mundo por concentrarme en Dios? Es posible. Porque inclusive yo puedo estar pensando en que tengo que hacer comida después que salga del local, o que tengo que lavar, o que tengo que ir a trabajar. Pero todo momento y todo tiempo es importante aprovecharlo. Si este es el momento de Dios, aprovechemos el momento de Dios. Cuando estás trabajando, aprovecha. Yo no digo que no, aprovecha. Rinde lo mejor que puedas. Pero cuando estás en la iglesia y cuando estás haciendo todo lo que hagas, concéntrate para que lo podamos lograr. Volver a nuestro Dios y confiar en Dios siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. ¿Usted cree que engañando va a hacer más dinero? Sí lo puede hacer. En Venezuela pasa. En Venezuela engañan al pueblo, roban el oro de Venezuela, el petróleo, se enriquecen para ellos mismos y Dios, que es el que permite todas las cosas, está dejando que un pueblo sea ultrajado, robado. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque pensamos en esta tierra y no pensamos en el cielo. Porque pensamos siempre en lo que yo puedo hacer. Yo tenía con mi esposa un negocio y vendíamos por kilo mucha variedad de alimentos, cuestiones de agropecuaria. Y el tema es que yo podía alterar el peso. Cuando yo leí ese pasaje, yo le decía a mi esposa, ¿sabes el miedo que tengo yo de un peso falso? O de una balanza falsa, de yo venderle a mi prójimo 100 gramos menos cuando el peso marca 1 kilo y yo le digo esto es 1 kilo y son 900 gramos. ¿Sabes el temor que me daba a mí ante mi Dios hacer tal cosa? Yo tengo temor a Dios porque yo deseo hacer tesoros en los cielos, porque yo sé que todos los miles y miles y miles de euros que puedo hacer en Madrid o en España o donde me encuentre, voy a llegar a viejo y después voy a morir.
Quizás mi hija lo disfrutará, pero ¿de qué me sirvió todo lo que hice si no atesoré en los cielos? ¿Cómo atesorar en los cielos? Pregúntese eso y medítelo. Ya yo estoy atesorando en Madrid. ¿Cómo atesoro en los cielos? Donde el dinero no perece, ni el oro se corrompe, ni la plata se envejece. ¿Cómo hago yo eso? Volviéndose a tu Dios. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido y he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad y ni pecado en todos mis trabajos. La gente y las naciones ricas a menudo declaran que sus triunfos materiales deben a sus trabajos, la iniciativa e inteligencia. El rey David, teniéndolo todo, Salomón teniéndolo todo, el fin del discurso del predicador, si lo puedes leer en Eclesiastés. ¿Cómo dice hermano Jorge? Que usted que nos ha predicado de eso. El fin de todo, hermano, es que es vanidad. Y sabemos que Salomón se pudo haber hecho no la casa, el castillo más impresionante con todos los accesorios, piscinas, todo lo que usted se imagina, Salomón se lo hizo, está en la palabra de Dios. Y cuando él vio todo lo que hizo sus manos, dijo, aflicción de espíritu, nuevamente pasa. ¿Por qué? Porque lo material no llena a lo espiritual. Usted tiene un vacío en su corazón que no puede ser llenado ni con el mejor carro del año, hermano. Ni aunque yo tenga lo que tenga. En Venezuela ocurre algo diferente en Madrid. Y lo digo a mis hermanos de Honduras. Yo cuando tenía 19 años de edad, empecé a vivir solo. Porque mis padres tenían adquisiciones de terreno y yo pude construir una casa. A los 20 y pico de años me pude comprar una finca. Pero yo digo en mi corazón, vale, tengo muchas cosas. Y sabes que me sentía vacío. Me sentía vacío. Y tenía muchos amigos. Muchos amigos. Y mi padre me decía, tus amigos te siguen por lo que tienes, no por lo que eres. Y el día que yo dejé de tener lo que ofrecía a mis amistades, ese día me quedé solo. Solamente me acompañaba mi hermano. Y mi hermano me lo decía, es que nos buscan por lo que tenemos. Y digo, qué triste, ¿no? Pero ahora entiendo que cuando tú más tienes, es que menos te tienes. Cuando tú más posees, menos te tienes a ti mismo. Porque tu cabeza no es capaz de desprenderte de algo. Decía un escultor venezolano, que estuve conversando con él y mi mamá, me decía, ¿sabes cuál es el problema? Que mientras más cosas poseemos, mientras más cosas tenemos, nuestra mente está ocupada en ellas y menos nos tenemos a nosotros y menos tenemos tiempo para pensar en nosotros y en nuestra relación con Dios. Y yo le decía, usted tiene toda la razón, lo que le falta a usted es ser cristiano. Porque el hombre hablaba de Dios, pero no es cristiano. Era un buen ejemplo. Dice, pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Cuando Dios te dice que te hará morar en tiendas, no es que vas a ir de camping, no es que vas a estar tranquilo en el desierto con una buena campaña judía como la que le hacía el apóstol Pablo, que hacía tiendas. No, no es una campaña de estar bien, no es una tienda firme, tranquila de esas de los que hacen los judíos. No, hermano. Te va a hacer morar allí para que tú reflexiones en el desierto, donde falta la comida, donde falta el agua, para que tú dependas de un maná dado de Dios del cielo, un pan que era de un solo día. Caía el maná un día y si tú cogías un poquito de maná para decir, bueno, mañana tengo un poquito, el día siguiente estaba podrido. Tú tenías que depender de la confianza en Dios. El agua que brotaba de la roca era para el momento, para saciar tu día. No podías acumular el agua, no podías acumular la comida. Dios que estaba enseñando, que dependas de Dios, que confíes en Dios. Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento, si mi Padre que está en los cielos alimenta a las aves que no trabajan, ni hilan, y tiene en ellas una gran estima porque las alimenta a diario, ¿cuánto más ustedes, hombres de poca fe, alimentará a vuestro Padre Celestial? Si Dios se preocupa por los pajaritos, por los gorriones de Madrid, los gorriones de Madrid les falta comida, las palomas les faltará comida. ¿Usted cree que le va a faltar a usted, hermano Jorge? ¿Que es a imagen y semejanza del mismísimo Dios? ¿Usted sabe cuántos centros de comedores hay en Madrid?
yo me impresiono con la misericordia de Dios. ¿Usted sabe cuántas ayudas ofrece Madrid? Yo hablo de Madrid. Váyase a Venezuela, váyase a Honduras. ¿Usted cree que va a faltar? Mi familia es humilde, Jorge. Aún en los países más pobres muere gente de hambre. Es increíble, pues. La misericordia. La misericordia de Dios. Quizás podemos decir, sí, pero yo sí he visto guerras y yo he visto hambre, sí. Pero hay que leer el contexto entero y analizar la nación entera. Seguimos estudiando. Versículo 10 al 11, por favor, lo pueden leer. Yo les hablaba a los profetas y aumenté las visiones, y por medio de ellos me comuniqué en parábolas. Hay iniquidad en Galaad. La verdad, los de Galaad no valen nada. En Gilgal ofrecieron bueyes en sacrificio. Por eso sus altares quedarán como los montones de tierra en los surcos del campo. Dios no quiere que tú le vengas a ofrecer un sacrificio si tu corazón está apartado de Dios. Dios no desea que tú dediques una vida de falsedad en adoración. Porque la palabra cuando dice, yo busco a verdaderos adoradores que me adoren. Es como un juego de palabras. Yo busco verdaderos adoradores que me adoren. Es el mismo pasaje de Oseas. Yo no quiero que me ofrezcas un buey. Yo no quiero que tú sigas ofreciéndome tales cosas, porque ese altar va a ser como algo que está en el campo, como un montón de tierra o de piedras que para mí no vale, porque yo veo tu corazón y yo sé que tú no estás conmigo. Cuando Jesús le decía, sí, porque ustedes me ofrecen el animal enfermo, el animal cojo, y me ofrecen el que está mal, en vez de coger como hizo Abel, que Abel fue el rebaño, y Abel se para y dice, oye, yo voy a escoger lo más gordito, lo más primogénito, y ese es el que voy a ofrecer a mi Dios. Y viene Caín y ofrece lo primero que encuentra en el huerto y se lo lleva al Dios. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué Caín y Abel luchan? ¿Por qué Caín mata a su hermano? Porque Abel obró con justicia y Caín obró de lo que su corazón quiso ver bien, pero al final no se esmeró. Hay que esmerarse para las cosas de Dios. Entonces, aunque tú ofrezcas un sacrificio, quizás Dios no lo va a ver de esa manera. Pero Jacob huyó a tierra de Harán, Israel sirvió para adquirir una mujer, y por adquirir mujer fue pastor. O sea, se refiere a Jacob para recordarle sus comienzos humildes. Lo que tenemos no es el resultado de nuestros esfuerzos, sino de que Dios había sido misericordioso con nosotros. ¿Usted sabe lo que quería hacer Labán con Jacob? Labán, el papá de Raquel y Lea, no hallaba qué hacer para que Jacob le vaya mal. No hallaba qué inventarse para que Jacob no produciese absolutamente nada. Una vez Jacob le dice, bueno, Labán, vamos a hacer algo. Para yo, como tengo riquezas y no sé cómo dividirlas porque no conocemos lo que tenemos, a partir de ahora, los carneros que nazcan o las ovejas que nazcan manchadas, que eran muy pocas, serán las mías y las demás serán las tuyas. Siempre Jacob pensando en el beneficio de Labán, en el beneficio del patrón, en el beneficio del hombre. ¿Sabes qué hizo Dios? ¿Cómo fueron todos los rebaños? Pintados. Porque Jacob pensó en Dios, porque Jacob pensó en su prójimo. Y cuando tú piensas en tu prójimo, piensas en Dios, en no hacer mal a nadie, este hijo mío está aprendiendo. Todo el rebaño va a ser pintado para que todo se lo lleve a Jacob. Y Labán decía, yo no puedo creer esto. ¿Y sabes qué hicieron después? Cambiaron. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque la cosa me está yendo un poco mal. Vamos a cambiar, Jacob. Que las pintadas ahora estén... O sea, no hay problema, dice Jacob. A partir de ahora las pintadas serán tuyas. ¿Sabes qué ocurrió? Todas eran blancas. Usted sabe por qué las cosas ocurren de esa manera, porque Dios está con usted. ¿Y qué pasa cuando le quitan todo? Me voy a los pies de Jacob, a los pies de Job, a los pies de Noemí. ¿Qué pasa cuando te quitan todo? ¿Usted cree que no va a venir bendición luego? Sí va a venir. Y aunque no la vea en esta tierra, la va a ver en la venidera. Porque usted está atesorando en los cielos. Versículo 13. Y por su profeta Jehová hizo subir a Israel a Egipto, y por un profeta fue guardado. Lo que hizo Moisés con el pueblo hebreo, yo creo que marcó la historia. Moisés tenía todo, hermano del mismísimo hijo de Faraón. Usted, siendo príncipe de Egipto, lo dejaría por irse a un pueblo pobre, sin nada,
que se multiplicaban y el mismísimo Faraón dijo, vamos a matarlos porque se multiplican mucho y más adelante serán más que nosotros los egipcios. Moisés dejó su puesto de príncipe, dejó todo lo que él tenía para rescatar un pueblo pobre, humilde, necio, ignorante. Eso hizo Moisés. Jehová lo llama con una zarza ardiente, quítate el calzado, que lo que pisas es tierra santa. Yo te voy a declarar lo que vas a hacer. Vas a hablar a Faraón y le vas a decir que libere al pueblo. Yo no sé hablar, no importa, yo te pongo a Aarón, tu hermano. Aarón hablará por ti y tú y Aarón y llevarán al pueblo fuera de Egipto. ¿Qué está haciendo el pueblo? Después que ellos lo hicieron, volvieron otra vez. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Dios promete juzgar. Con esto termino. Pero también promete misericordia. Aquí usted puede ver los ciclos de castigo y salvación de Oseas. Las profecías de castigo son seguidas siempre por profecías de perdón. Siempre Dios que oprime, que corrige, que disciplina, que castiga, llámalo como quieras en cualquier sinónimo, que Dios ejerce su justicia. Para ti puede ser, oye, Dios me está exaltando, Dios me está juzgando, Dios me está dando lo que me merezco, pero piensa como pensaba Noemí. A la verdad yo me fui vacía de Belén. Yo salí a la tierra de Moab, los moabitas. Yo salí llena de Belén, he regresado a Belén vacía. Piensa como Job. Yo tenía una gran familia y Dios me la ha quitado todo. Pero ¿sabes cuál es el fin de Noemí? ¿Cuál es el fin de Job? Abundancia. Abundancia. Y Job dijo, cuando Dios bendice, yo digo amén, pero cuando Dios quita, yo también voy a decir amén. ¿Por qué no recibiremos lo malo de Dios? Solamente recibiremos lo bueno. ¿Por qué Dios prueba a Job a tal magnitud? Para que usted hoy aprenda. Para que yo aprenda. Si no fuera por la vida de Job, yo no pudiera hoy hablar lo que sufrió el hombre más recto y temeroso y más rico de todos los orientales. El hombre más rico, más temeroso, más recto y perfecto se llama Job en el Antiguo Testamento. Y la mujer más hermosa, recta, servidora de Dios se llama Noemí. Pero Ruth sobrepasó el entendimiento de Noemí. Porque Ruth era pagana de los moabitas, no pertenecía al pueblo judío y le hizo una declaración de amor que conocemos. Noemí, donde tú vayas, yo iré contigo. Noemí, donde tú mueras, yo voy a morir contigo. Noemí, donde tú dirijas tus pasos, estarán los míos, porque yo te amo, Noemí. Y era un amor. Sabemos que Ruth se había casado con Malón, el hijo de Noemí, y había muerto. Pero gracias a que consiguieron a Boaz, que eso está en el libro de Ruth, volvió Ruth a tener descendencia, y ese niño sustentó a Noemí y engrandeció la vida de Noemí. La palabra de Dios siempre es maravillosa, siempre nos da una buena forma y manera de ver las cosas de nuestro Señor.